5 verdades oscuras. Cuando tu padrastro cruza la línea, tu vida cambia para siempre. La noche había caído como un manto oscuro y pesado sobre el pequeño barrio de La Esperanza. Las luces temblaban, como si tuvieran miedo de lo que estaba por suceder. El aire estaba impregnado de un murmullo de secretos, una sensación escalofriante de que algo muy inexplicable, estaba a punto de romper la rutina de todos. Y allí, en una casa común, un padre de apariencia normal tomaba decisiones que cambiarían todo en un abrir y cerrar de ojos. Los vecinos comentaban entre susurros que aquel hombre, el padrastro de Sofía, guardaba oscuros secretos en su corazón. Un día, se decía, las sombras de su pasado volverían para reclamarlo, y no sería nada bueno. Sofía, con su cabello oscuro y su sonrisa pícara, vivía en la incertidumbre. Cada día descubría algo perturbador, un mensaje extraño en su celular, amistades que desaparecían de la nada, y un cuarto que siempre estaba cerrado. Su pecho palpitaba con un temor desconocido, sintiendo que la vida era una máquina de ruedas que giraba sin compasión. Había algo inquietante en la mirada de su padrastro. Cada vez que él entraba a la habitación, el ambiente se tornaba denso, como si el aire hubiera sido robado. Había noches en que la casa crujía, los muebles parecían susurrar secretos, y el silbido del viento golpeaba las ventanas con fuerza. Mientras se adentraba en estas inquietantes revelaciones, Sofía encontró un diario polvoriento escondido en el desván. Al abrirlo, las páginas parecían vibrar con una vida propia. Frases inacabadas, nombres tachados, y dibujos de figuras descoloridas que parecían casi cobrar vida. El corazón de Sofía latía desbocado mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién había escrito eso? ¿Era su padrastro el responsable de esas palabras sombrías? El misterio se había apoderado de ella, convirtiendo su curiosidad en una fuerza arrolladora. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale un buen like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El miedo se convertía en necesidad, y Sofía se decidía a desentrañar la verdad. ¿Qué oscuro secreto escondía su padrastro? ¿Por qué la casa parecía tener ojos y oídos que la espiaban constantemente? Cada paso hacia la puerta del desván era como un eco de un pasado que no podía ignorar. El silencio estaba cargado de promesas rotas y miradas que se cruzaban en la oscuridad. Sofía se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. Había cruzado una línea que la llevaría a un destino oscuro, donde cada revelación empujaba más y más sus límites, y el alma de su padrastro parecía estar tejida con hilos de tragedia, misterio y traición. ¿Qué había detrás de esa fachada de normalidad? Las preguntas giraban en su mente, como sombras danzantes que la atraían hacia un abismo del cual no sabía si podría escapar. Sofía se sentía atrapada en un laberinto oscuro. El diario, un eco de pensamientos turbios, se convirtió en el mapa que no sabía si podía seguir. Con cada página que pasaba, se encontraban nuevas preguntas. ¿Quién era ese misterioso personaje mencionado a menudo en las anotaciones, el espectro? Una sombra en la vida de su padrastro, un hombre que parecía vincularse a secretos peligrosos. La noche avanzaba, y cada ruido en la casa la hacía saltar. Un crujido, una respiración contenida. Tenía que averiguarlo todo. Acercándose a la puerta del desván, su mano temblaba, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo que sentía en su pecho. Con un empujón, la puerta se abrió, y una nube de polvo voló por el aire, como si las sombras la recibieran. Adentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, muchas de ellas rotas y desgastadas, como recuerdos olvidados de una vida que no era la suya. Mientras buscaba entre cajas,
Sofía descubrió un álbum que había estado escondido bajo un montón de viejas pertenencias. Al abrirlo, su pulso se aceleró, rostros familiares la miraban a través del tiempo. Pero algo no estaba bien. La última foto la paralizó. Mostraba a su padrastro en un evento, rodeado de desconocidos, con una expresión que no era de alegría, sino de preocupación, como si supiera que algo iba a suceder. Detrás de él, una figura oscura con una sonrisa que helaba el alma. El corazón de Sofía latía frenético, ese era el espectro, el frío de la traición creció en su pecho. Era su padrastro, el hombre que siempre había considerado una figura de protección, parte de un pantano turbio. Pero ¿qué pasaría si no era él, sino una víctima atrapada en un ciclo de violencia e implicaciones que lo empujaban a la oscuridad? De repente, un ruido proveniente del suelo la hizo girar. Sofía contuvo la respiración. Las tablas crujieron, y una sombra paseó por el borde de la puerta. El corazón le retumbaba como un tambor. Con mano temblorosa, Sofía levantó un objeto del suelo, un viejo bastón. Sintió un escalofrío recorriendo su columna. Cada segundo parecía durar una eternidad. ¿Quién está ahí?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, pero se le quebró. El silencio que siguió resultó ensordecedor. Estaba sola, o al menos eso le parecía. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, las escaleras comenzaron a crujir otra vez. Como un gato cegado por la luz, sus instintos la llevaron de regreso a la puerta. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo atrapó su mirada, un objeto brillante entre las sombras. Era un medallón, pero no era un adorno cualquiera. Al acercarlo a su rostro, vislumbró un grabado, un símbolo que había visto en el diario. La conexión era innegable. Sofía, con la mente en su punto más álgido, entendió que no había vuelta atrás. Su vida pendía de un hilo, y sus manos temblorosas sostenían la clave de un secreto que podría destruirlos a todos. Mientras la puerta del desván se cerraba tras de ella, el sudor perlaba su frente. ¿Qué haría ahora con la verdad en sus manos? Las sombras se agrandaban a su alrededor, como si estuvieran a punto de devorarla. En ese instante, un grito resonó en la casa, un eco desesperado que helaba la sangre. Sofía. Era su padrastro, y su voz sonaba más amenazante que nunca. ¿Qué haría ahora? En su pecho, el miedo y la determinación chocaban con fuerza. Necesitaba decidir. La verdad nunca había sido más peligrosa. Con cada paso que daba en dirección al grito, sabía que tenía que enfrentarse a su mayor miedo. La historia de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, y el destino no siempre era compasivo. ¿Podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad respiraba, y Sofía desenfrenada marchaba hacia ella. El eco del grito de su padrastro resonaba en los pasillos de la casa, y Sofía sintió que su corazón se apretaba en su pecho como si hubiera sido atrapado en una trampa. Cada paso que daba hacia la sala principal se sentía como una eternidad. La atmósfera se impregnaba de un aire denso, casi palpable, que presagiaba la confrontación que estaba por venir. Sofía, volvió a gritar su padrastro. Esta vez, su voz sonaba más distante, como si estuviera atrapado en un mundo separado, un mundo que Sofía estaba a punto de invadir. Se paró un momento, la mente golpeando con preguntas y respuestas confusas. ¿Qué debería hacer? ¿Por qué grita así? Con el medallón apretado en su mano, escuchó susurros en su cabeza que la instaban a retroceder, a dejar la verdad quieta. Pero el recuerdo de aquella figura en la fotografía, la sombra del espectro sonriendo detrás de su padrastro, la obligó a seguir adelante. Empujó la puerta de la sala, y el crujido reverberó como un trueno. Lo que encontró la dejó helada. Su padrastro estaba de pie en medio de la habitación, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. En la mesa había hojas de papel esparcidas, llenas de garabatos, algunos nombres y un par de cifrados dibujos. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Sofía, sintiendo que su voz salía como un hilo tembloroso.
Su padrastro giró bruscamente. La mirada que le lanzó era de furia y miedo. Tú no deberías haberlo hecho, Sofía. No debiste abrir ese diario. ¿Por qué? ¿Qué tiene todo esto que ver contigo? La rabia comenzó a burbujear en su interior, la verdad la había encontrado. Era ahora o nunca. De un vistazo, su mirada se posó en el papel, capturando nombres que reconocía: el espectro, la sociedad, el enigma. Frases que parecían extrañas, pero que formaban parte de un rompecabezas que no entendía. Cállate. No sabes lo que has desencadenado. Su padrastro se acercó, sus manos temblando, su rostro surcado por una mezcla de desesperación y determinación. El miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué has hecho? Te advertí que no te involucraras con eso. ¿Ahora saben que lo sabes? ¿No comprendes? No hay salida. Su voz adquirió un tono casi desesperado y enloquecido. Lo que ella tenía en sus manos no era solo un medallón, era un ancla a un mundo oculto, un mundo que su familia había tratado de protegerla de conocer. Pero a medida que Sofía asimilaba las palabras de su padrastro, la ansiedad dio paso a una fórmula fría de resolución. Si esto es verdad, tengo que saberlo todo. No puedo vivir en la oscuridad, replicó, enfrentándolo con la certeza que le daba su propia historia. Debiste quedarte al margen. El espectro busca lo que le pertenece. Y ahora tú también estás en su mira, dijo, retrocediendo, asustado por la revelación que acababa de soltar. Sofía sintió como el aire se le escapaba. ¿Qué significa eso? Él es el que controla todo. Tiene poder, capacidades que nunca imaginarías. Te lo dije, Sofía, él está entre nosotros. Siempre ha estado. Su voz se desvaneció, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Una sombra se proyectó en la puerta tras ella, un movimiento que la catapultó hacia la realidad. Sin pensarlo, Sofía giró la cabeza y ahí, en el umbral de la habitación, estaba una figura alta, oscura, su rostro escondido entre las sombras. La presencia era palpable, intoxicante como un veneno. Su corazón se detuvo, no era su imaginación. Bienvenida, Sofía, resonó una voz profunda, cautivadora y aterradora al mismo tiempo. Ella sintió que el mundo se desvanecía. Este momento estaba a punto de cambiar todo. ¿Era el espectro el verdadero enemigo, o había algo más oculto tras su nombre? La verdad seguía siendo un laberinto sin salida, y Sofía se encontraba al borde del abismo, lista para saltar. Pero, ¿quién la esperaba al otro lado? La figura en el umbral dio un paso adelante, dejando que la luz tenue de la lámpara revelara una silueta que helaba la sangre. Era alta, con un abrigo oscuro que caía hasta los tobillos, y su rostro, enmarcado por el sombrero, estaba casi oculto en una gruesa sombra. El aire crujió con un frío que parecía provenir del mismo infierno. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. El hombre sonrió. Soy quien ha venido a ofrecerte una oportunidad, Sofía. La oportunidad de conocer tu verdadero legado. Su voz era suave, pero había un filo de amenaza que se enroscaba alrededor de cada palabra. Te dije que no te acercaras, gritó su padrastro, como un rayo de desesperación que trataba de romper la tensión. Sofía se dio cuenta de que estaba asustado, realmente aterrorizado. No lo agites, amigo. La curiosidad de su hija es un regalo que no podemos desperdiciar. El extraño dirigió sus ojos hacia Sofía, y ella sintió como si, por un instante, la conociera más de lo que ella misma se conocía. ¿Qué legado?, preguntó, su deseo de respuesta superando el miedo. Sentía la necesidad de descubrir qué se escondía detrás de cada palabra que sonaba como una condena. Tu vida ha estado marcada, como la de muchos en tu familia. El medallón, que eso, dijo, señalando la joya que aún tenía agarrada con tanta fuerza. No es solo un objeto, es un símbolo de una conexión que va más allá de esta realidad. Detente, gritó su padrastro, de nuevo interrumpiendo con una furia que parecía pelear con su propio miedo. Sofía sintió cómo la rabia se convertía en coraje.
Cualquier respuesta era mejor que la ignorancia, y el rostro de su padrastro solo sembraba más confusión en su mente. Déjala, de lo contrario te arrepentirás, dijo el extraño, y su voz se tornó casi sibilante. ¿Qué ha pasado con mi madre? Sofía logró preguntar, cada palabra era un esfuerzo enorme, pero ella sabía que tenía que hacerlo. El recuerdo de su madre caía sobre ella como una sombra pesada. La imagen de su sonrisa se ahogaba en cada momento sin respuestas. Ella tomó decisiones que la llevaron lejos de ti. Decisiones que la convirtieron en parte de esta guerra secreta, respondió el hombre, un brillo oscuro en sus ojos. Tú, como ella, llevas un peso. Se acerca el momento de que decidas a qué bando perteneces. Las palabras resonaron en la sala, llenándola de un terror palpable. Sofía sintió su pecho oprimir, cada latido un eco de un destino que ya no podía ignorar. ¿Bando? ¿De qué estás hablando? Demandó, la confusión y la rabia se entremezclaban en su interior. La conversación reafirmaba su deseo de ser fuerte, de pelear contra algo más grande de lo que jamás imaginó. El extraño se acercó aún más, como una serpiente lista para atacar. Hay una lucha en marcha, Sofía. El espectro no es quien se apodera de la realidad. Eres tú. Tienes el poder para cambiar el rumbo, pero debes enfrentar lo que hay detrás de ti primero. Sofía sintió un chaleco de adrenalina cubriéndola. Sin embargo, delante de ese misterioso hombre, su padrastro retrocedía, pálido como un fantasma. No lo hagas, Sofía. Escucha, esto es un error, gritó él, sus manos levantadas en un gesto de súplica. Cállate. Quiero saber la verdad, respondió Sofía, danzando entre la valentía y el miedo. Las palabras vibraron en la habitación. El extraño sonrió, su mirada iluminada por un fuego interno. Entonces, lo sabrás. Pero recuerda, una vez que sepas, no habrá vuelta atrás. Antes de que Sofía pudiera procesar más, una sombra se arrojó a sí misma como un rayo hacia el extraño, quien tambaleó. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y la habitación se llenó de una repentina oscuridad. El corazón de Sofía latía rápido. ¿Sería este el momento de descubrir todo lo que no sabía? ¿Qué está pasando? Su voz se perdió en el caos. Mientras el caos se desataba, el hombre oscuro se cruzó de brazos, observando con una sonrisa inquietante, como si todo eso fuera parte de un juego macabro. Bienvenida al verdadero comienzo y, de repente, el silencio se apoderó de la sala, dejando a Sofía en medio del abismo, esperando que el destino decidiera su próximo movimiento. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿estaba lista para aceptar el legado que la esperaba, o arriesgaría todo por la verdad? La oscuridad envolvió la habitación como un manto espeso, y los ecos de la tensión anterior quedaron atrapados en el aire. Sofía sintió cómo su corazón latía desbocado en su pecho mientras un escalofrío corría por su espalda. Se sentía atrapada entre dos mundos, uno donde la ignorancia reinaba y el otro donde la verdad la arrastraba hacia una guerra de la que no sabía nada. El extraño no parecía perturbarse por la oscuridad, su figura permanecía erguida, como si estuviera esperando que la tormenta pasara. Con un movimiento, levantó su mano, y aunque era un gesto casi insignificante, Sofía sintió que su mundo se comprimía a su alrededor. ¿Qué es el espectro?, preguntó, con los labios temblando ligeramente. La incertidumbre ardía en su interior, un fuego que, aunque doloroso, despertaba una ansia casi incontrolable. Es el eco de los secretos, respondió el extraño, su voz ahora resonando como un tambor en la penumbra. Una fuerza oscura que se alimenta de los miedos y las decisiones de aquellos como tú. Muchos han caído, convencidos de que podían controlarlo, y cuando lo intentan, solo se vuelven parte de su sombra. Sofía frunció el ceño. ¿Y mi madre? ¿Está involucrada? Tu madre fue una de las que se atrevió a desafiar al espectro. Su tono se tornó grave, cargado de un dolor que parecía sobrepasar las palabras.
Ella perdió mucho en ese camino, y ahora eres tú quien debe decidir si seguir sus pasos o encontrar su propia luz en la oscuridad. Las luces parpadearon nuevamente, y Sofía sintió que el aire se llenaba de una carga eléctrica. Recordó el medallón que llevaba en su cuello, su peso se convirtió en un recordatorio de los secretos que aún no podía comprender. En ese momento, la rabia se convirtió en determinación. ¿Qué tengo que hacer? El desafío llenó su voz, resonando con fuerza como si finalmente hubiera tomado el control de su propio destino. Las palabras se sentían como una invocación, un despertar de la fuerza que había dormido en su interior. El extraño avanzó, cada paso resonando como un eco ominoso. Tú déjame guiarte, pero primero debes enfrentar tus miedos. Deberás mirar más allá de lo que has conocido, enfrentar la verdad de tu linaje y hacer frente a aquellos que buscan apoderarse de tu poder. El rostro de su padrastro, aún visible en la penumbra, mostraba una mezcla de temor y determinación. No, Sofía. No puedes confiar en él. Esto es un juego peligroso. No sabemos de qué es capaz. Es un juego del que he estado fuera por demasiado tiempo. Ya no quiero ser una espectadora, respondió ella, con un fuego interno que iluminaba su mirada. La decisión estaba tomada, y no había marcha atrás. Bien. Entonces que comience la revelación, dijo el hombre oscuro, y su sonrisa se ensanchó, revelando una certeza inquietante en sus ojos. De pronto, el silencio se rompió de un golpe. Las sombras en las paredes comenzaron a contorsionarse, revelando formas que parecían danzar y vibrar. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras imágenes fugaces de su pasado, de sus raíces, se desplomaban ante ella como un torrente. Escenas de su madre, de risas y lágrimas, se entrelazaban, formando un mapa de un legado que la había llevado hasta este momento. Sofía, no, gritó su padrastro, pero era demasiado tarde. El eco de sus palabras se perdió en la oscuridad que ahora parecía viva. ¿Qué has descubierto? El extraño la empujó hacia la luz de lo desconocido, y en ese instante, Sofía se dio cuenta de que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también el destino de aquellos que amaba. Delante de ella, un portal se abrió, un espectáculo fractal en 1000 colores, y una voz resonó desde lo profundo: escoge bien, joven. La verdad puede liberar, pero también puede destruir. Sofía sintió que el abismo se acercaba, y aunque su corazón estaba lleno de terror, también latía con la promesa de lo que estaba por venir. ¿Podría soportar la verdad que aguardaba al otro lado del portal, o caería en la oscuridad como tantos lo hicieron antes que ella? La luz destelló frente a ella, y Sofía se encontró al borde de la decisión más crucial de su vida. ¿Sería este el momento en que comenzara a reclamar su legado, o se dejaría consumir por el miedo como lo había hecho su madre? La luz del portal parecía danzar, girando y transformándose en formas que desdibujaban los límites de la realidad. Sofía sintió que todo su ser se desvanecía entre los tonos vibrantes, como si cada destello intentara revelarle un fragmento de la verdad que había estado oculta hasta ese momento. Una serie de voces susurrantes emergieron del portal, tratando de comunicarse, pero las palabras eran simples ecos de sus propios temores. Sofía, regresa, gritó su padrastro, pero fue como si las palabras se tragaran las sombras, el sonido se desvanecía en la intensidad del momento. Ya no podía pensar con claridad, su destino estaba atado a esa luz titilante que prometía respuestas y riesgos. El extraño, manteniendo su mirada fija en el portal, le hizo un gesto con la mano: este es el umbral de tu nueva realidad. Una vez que cruces, no habrá marcha atrás. Tendrás acceso a secretos que han permanecido ocultos, pero a un precio. ¿Lo entiendes? Ella asintió, a pesar de que su corazón le gritaba que estaba a punto de tropezar en un camino oscuro. No tenía tiempo para dudas. Cada segundo que pasaba aumentaba el peso de su decisión, y la adrenalina alimentaba su determinación. Sin más vacilaciones, cerró los ojos y dio un paso hacia adelante, atravesando el umbral de luz. La sensación fue como ingresar a un río tempestuoso, donde cada corriente la empujaba con una fuerza abrumadora.
Las visiones se desbordaban, imágenes de su madre enfrentándose al espectro, momentos de alegría y dolor inmenso, hasta visiones de un futuro donde Sofía era un faro de esperanza en medio de un océano de sombras. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un vasto campo desolado. La tierra estaba árida y agrietada, como el corazón de alguien que ha perdido mucho. A lo lejos, una figura se recortaba contra el horizonte. Era una mujer que, aunque desvanecida por el tiempo, mostraba una silueta familiar. Sofía sintió que un tirón la guiaba hacia ella. Era su madre. Sofía. La voz de su madre era un susurro quebrado que viajaba sobre el viento. Tu viaje apenas comienza. No puedo ser como tú, respondió, recordando las advertencias del extraño. No quiero perderme a mí misma en la oscuridad. ¿Y qué crees que harás si no enfrentas esto? El espectro se alimentará de tu miedo. Solo tú puedes elegir cómo enfrentarlo, como hice yo. No todo se trata de la lucha, también se trata de la comprensión. Las palabras calaban hondo en su ser. Pero en ese instante, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando figuras amenazantes que se acercaban, proyectando una neblina helada que hizo que el aliento de Sofía se cortara. ¿Qué son?, preguntó, su voz temblando. Son los ecos del pasado, explicó su madre con tristeza en los ojos. Aquellos que cayeron ante el espectro y que nunca encontraron la luz. Deberás enfrentarlos y descubrir sus historias, solo así podrás liberarlos y liberarte. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que tenía que actuar. Con un grito que resonó con fuerza, enfrentó las sombras. Cada figura desencadenaba recuerdos oscuros, miedos enterrados, y fragmentos de su infancia que había olvidado. Reconocer su legado, su dolor y sus luchas era la única forma de comenzar a sanar. Con cada paso, su determinación crecía. Pero al mismo tiempo, una punzada de miedo la atravesaba. ¿Acaso su madre podía ser uno de esos ecos? Se dio cuenta de que cada sombra podía contener verdades más profundas que ella aún no estaba lista para descubrir. La batalla por su alma apenas comenzaba. En la distancia, entrelazado con su propia historia, vio un rostro oscuro que la observaba, un símbolo de su mayor temor. Su corazón se detuvo, sabía que modernamente esa figura era su padrastro, pero en este mundo, todo podía ser posible. ¿Era una ilusión? Un reflejo de sus temores. De reojo, la figura oscura sonrió. Te he estado esperando. El sudor brotó en su frente, y la adrenalina llenó sus venas. La oscuridad se cernía sobre ella, y Sofía se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. La senda estaba marcada, y el tiempo corría. Tenía que decidir, ¿lucharía contra sus fantasmas o se rendiría ante ellos? La respuesta estaba oculta en la oscuridad, y su corazón, aunque aterrorizado, ya sabía que debía enfrentarse a su mayor miedo para reconstruir su vida. El viento sopló, mezclando sus voces, y en medio de esa tormenta emocional, Sofía sintió la fuerza de su legado resonando en ella. Sin embargo, el eco de la sombra seguía acechando. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, lista para estallar como un relámpago en una noche oscura que pasará cuando ella finalmente enfrente la realidad que ha temido toda su vida. Las sombras se movían, danzando a su alrededor con un susurro que parecía un lamento antiguo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se enfrentaba a esa figura oscura que se acercaba con lentitud. Era como si cada paso del padrastro lo acercara más a su alma, arrastrando con él todos los secretos que había intentado dejar atrás. La risa burlona de aquel espectro resonó como un eco de sus peores miedos, llenando el aire de una tensión insoportable. Siempre has sido débil, dijo la figura con un tono cargado de desprecio. Siempre te han dicho que eres especial, pero en realidad no eres más que un simple reflejo de tus errores. Sofía sintió como el nudo en su garganta se apretaba. Sabía que ese no era el hombre que había conocido, pero la imagen proyectada por esa sombra representaba todas las inseguridades que la atormentaban. ¿Era posible que, en el fondo, tuviera razón? Cállate,
gritó, esforzándose por hacerse oír por sobre sus propios temores. Pero la figura solo se reía, una risa que resonó como un tambor macabro en su mente. Cuando la oscuridad pareció acercarse aún más, algo dentro de Sofía despertó. Era un fuego escondido que había permanecido apagado demasiado tiempo. No te dejaré dominarme, murmuró, y aunque su voz temblaba, había un destello de desafío. Con ese sentimiento, comenzó a recordar imágenes de su madre abrazándola, sus risas, y los momentos compartidos llenaron su mente. Eran fuerzas que la atrevían a levantarse. Los ecos de las sombras comenzaron a tomar forma. Las figuras antes amenazantes ahora se representaban como personas dolidas, perdidas. Al ver sus rostros, Sofía comprendió, eran personas que, como ella, habían sido atrapadas en un ciclo de temor e indefensión. Este reconocimiento le dio un nuevo sentido de propósito. Las historias no terminan aquí, gritó hacia las sombras, desbordando fuerza. Voy a liberarlos. No más miedo. A medida que sus palabras resonaban en la neblina, un cambio palpable llenó la escena. Las sombras comenzaron a retroceder, mostrando destellos de luz a través de su oscura envoltura, el rostro de su madre brilló entre la niebla. Eso es, Sofía. Al enfrentarlo, les estás dando a ellos y a ti misma una oportunidad. No te rindas, sigue adelante. Pero el eco de su padrastro no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Esa luz no te salvará. Yo sé quién eres, y sé tus secretos más oscuros. Tus errores nunca se borrarán. La figura avanzó, amenazante, con más fuerza que antes de que el terror pudiera envolverla nuevamente, Sofía sintió un impulso arrollador. Con cada paso que daba hacia la figura oscura, la luz dentro de ella crecía, iluminando el sendero entre la angustia y la esperanza. Cada paso era una decisión, una reivindicación de su poder. Soy más de lo que crees, gritó, sintiendo su voz retumbar en el aire. El brillo de su luz la envolvió, y por un momento, los ecos se detuvieron. La neblina se dispersó, permitiendo ver la forma de los seres atrapados. Su rostro era un espejo de las batallas que todos ustedes habían compartido. Entonces, en un último esfuerzo, Sofía se abalanzó hacia la figura oscura, su corazón latiendo con fuerza, determinado a liberar no solo a sí misma, sino a todos los que habían caído en la oscuridad. Era el momento de la verdad. Podría derrotar las sombras de su pasado o se vería arrastrada de nuevo al abismo. El viento sopló con fuerza, llevándose consigo los ecos de su pasado. En ese instante, una chispa de luz iluminó aún más el terreno desolado. La lucha apenas comenzaba, y el destino de todos dependía de cómo esta batalla se resolviera. Sofía respiró hondo y enfrentó la oscuridad, pero entre la luz y la sombra, había una elección desgarradora esperando a ser manifestada. ¿Podría rescatar no solo su vida, sino la de aquellos que una vez amó? El umbral de la verdad se abriría, pero a un precio que no podía prever. Lo que estaba a punto de descubrir podría llevarla a lugares más oscuros de lo que jamás pudo imaginar. El contacto con la figura oscura fue como tocar un volcán en erupción. Sofía sintió una sacudida que atravesó su cuerpo, era el miedo, pero también una corriente de poder. Las sombras a su alrededor parecieron convulsionar, como si la luz que emanaba de su ser hubiera alterado su esencia. En un instante, su madre seguía ahí, su rostro iluminado con una paz serena, y en el siguiente, se esfumó en un giro espectral. ¿Ves? Incluso tus propios pensamientos te traicionan, murmuró el eco, sus palabras impregnadas de un veneno que destilaba desprecio. Tu madre no puede salvarte. Sofía apretó los puños. Tenía que contrarrestar esa oscuridad. Pero sé que su amor vive en mí, lanzó con fuerza. Se dio cuenta de que no solo luchaba por ella, luchaba por todos aquellos atrapados en un laberinto de sombra. Era el momento de hacer frente a lo que había arrastrado consigo tanto tiempo. Con cada palabra, la luz se intensificaba, transformándose en un escudo contra el impacto de las sombras. No estás en control, gritó, y al hacerlo, sintió un levantamiento dentro, como si cada golpe que había recibido,
cada lágrima derramada, se unieran para formar un poderoso remolino de energía. Las figuras de aquellos que había visto, dolidas pero llenas de esperanza, comenzaron a rodearla. La atmósfera zumbaba. Su presencia fue un bálsamo, cada uno de ellos, aunque herido, se unió a su lucha. No estamos solos, somos más fuertes juntos, resonó en el aire, como un canto ancestral. El eco de su padrastro se tornó más frenético a medida que Sofía reforzaba su defensa. Deja de soñar. La verdad no se esconde, tú solo intentas engañarte a ti misma. Pero en el fondo, lo que antes parecía inquebrantable empezaba a tambalearse. Las sombras titilaban, confundidas por la resistencia de Sofía y la unión de esas almas perdidas. Sí, la verdad puede doler, contestó, sintiendo las palabras fluir del fondo de su ser, pero también puede liberar. Con ese espíritu, alzó la mano, y de sus palmas brotaron hilos de luz que rozaron las sombras a su alrededor. A cada contacto, éstas retrocedían, crujían como hojas secas en un paso firme y decidido. Aguanta, murmuró una de las figuras entre las sombras. Era un susurro de aliento desesperado. Eres nuestra única esperanza, nunca te rindas. Ese recordatorio hizo que el fuego en su interior ardiera aún más, pero el eco continuó su avance. ¿Y qué hay de tus traumas? ¿Cuánto tiempo has vivido con este peso? No podrás escapar de mí, jamás. La presión aumentaba, y la oscuridad pareció rodearla, un mar de sombras que aumentaban en intensidad. Sofía cerró los ojos y buscó en su memoria ese rincón de calma. Se vio a sí misma de vuelta en la cocina de su infancia, el aroma de los tamales recién hechos llenando el aire mientras su madre la abrazaba. Aquellos momentos la anclaron, y cuando volvió a abrir los ojos, una risa tenue brotó de sus labios, retadora. «Nunca me podrás atrapar de nuevo», exclamó. Con cada uno de sus gritos, la luz que emergía de su esencia se hizo un faro, brillando frente a la oscuridad. Nadie podría quitarle su esencia. De repente, notó que la figura oscura comenzaba a desdibujarse. Su risa se convirtió en un grito de rabia y terror. Sofía estaba cerca, pero sabía que debía realizar un sacrificio. La espada de la verdad requería más que solo coraje, demandaba entrega, la voluntad de soltar. Mientras el eco de la desesperación reverberaba a su alrededor, Sofía comprendió que tomó un riesgo al enfrentarse a aquellos abismos. Podía perder algo que nunca pensó que podría dejar ir. Sin embargo, en ese instante crucial, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, una visión parpadeante apareció ante sus ojos, el rostro de su madre, sonriendo entre luces brillantes. «Recuerda, eres más fuerte de lo que piensas, hija. Tienes la clave para abrir la puerta que te lleva lejos de aquí. Solo debes decidir». Sofía comprendió que la elección que estaba por hacer marcaría el destino de todos, pero la respuesta a esa elección surgía dentro de ella. Como un río desbordado. ¿Se atrevería a cruzar esa línea y verdaderamente liberarse de las cadenas del miedo, o cedería a la sombra? El rugido de la oscuridad se intensificó a su alrededor, haciendo vibrar el aire. La batalla estaba lejos de terminar. El eco de la desesperación reverberaba con tal fuerza que Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad la rodeaba, cada sombra parecía tener vida propia, intentando devorar la luz que ella había alimentado. Pero en su interior crecía una fuerza que no se podía ignorar. «No estoy sola», volvió a gritar, y sus palabras reverberaron como un trueno en medio del caos. Las figuras que la acompañaban se unieron a su grito, y el aire se volvió electrizante. Eran sus pérdidas, sus memorias, su lucha, todo eso la empujaba hacia adelante. La luz que antes parecía un destello de esperanza ahora era un torrente que desbordaba de dentro. «Vamos. Que esto sea un faro de amor y verdad», exclamó, y al pronunciar esas palabras, un giro cósmico de energía comenzó a formarse. La figura oscura, cada vez más frustrada, dejó escapar un rugido que resonó como una tormenta. «¿Crees que puedes vencerme? Eres solo un reflejo de tu dolor, y tu luz es temporal». Sofía sintió que el mundo se oscurecía por un instante,
pero la imagen de su madre la ancló una vez más, llenándola con un calor renovado. Tu dolor no me define, gritó, su voz temblando con la fuerza de 1000 corazones latiendo al unísono. Alzó su mano, decidida a enfrentar la verdad de su ser. Las sombras a su alrededor empezaron a moverse de manera errática, como un océano al borde de la tormenta. Ella lo sabía, si quería salir de aquel abismo, debía enfrentar no solo a su padrastro, sino también todo lo que había dejado atrás. La luz brotó de sus manos en haces intensos, cada rayo era un pedazo de su historia, un hilo de cada sacrificio y cada amor que había vivido. Soy la hija de su amor, y eso es lo que me hace fuerte. Las sombras comenzaron a chisporrotear, como si susurros de impotencia escaparan de sus rugidos. Sofía sintió un peso levantarse de su pecho, cada lágrima derramada se unía al escudo luminoso que crecía en su interior, pero entonces la figura oscura, más astuta de lo que había imaginado, se abalanzó con una táctica inesperada. ¿Y qué hay de tu futuro? No hay escapatoria a la tristeza que llevas dentro. Vas a perderlo todo. Las palabras fueron un sable, cortantes y acertadas. Sofía lo sabía, su vida había estado marcada por el sufrimiento, por la ausencia, por momentos que ahora parecía que nunca podría recuperar. Un frío helado recorrió su espina dorsal. No murmuró, la duda amenazante asomando entre sus pensamientos. Lo que más temía era la verdad. ¿Realmente podría hacer frente a todo el dolor que había reprimido? Su mente se inunda de imágenes de traiciones, de recuerdos ahogados en lágrimas, y un nudo se formó en su garganta. ¿Seré capaz de vencerlo? En ese instante de vulnerabilidad, la luz que había comenzado a crecer a su alrededor vaciló. La figura oscura se regocijó en su titubeo. ¿Ves? No eres más que un puñado de nada. La oscuridad conoce tus miedos, tu corazón es débil. Sin embargo, las voces a su alrededor comenzaron a murmurar. No estamos solos, el eco de aquellos que había perdido resonaba en su mente. Un rugido colectivo de apoyo la rodeaba, y el miedo que sentía se transformó en determinación. Sofía comprendió que solo había una forma de enfrentar sus miedos, abrazándolos. Mis heridas son parte de mi historia, y no les tendré miedo. Teniendo eso en mente, dejó que la luz que irradiaba de su ser se intensificara exponencialmente, formando un faro tan brillante que la oscuridad no pudo evitar retroceder, aunque fuera momentáneamente. Decidida, lanzó un grito desgarrador. Estoy lista para liberarme de todo lo que me ata. Al pronunciar esas palabras, una puerta se abrió en su corazón, y a través de ella, una corriente de poder atravesó su ser como nunca antes. Pero justo cuando parecía que la luz de su alma brillaría por fin sin restricciones, una sombra acechante comenzó a materializarse aún más cerca. Puedo volver a atraparte, Sofía. Tu viaje apenas comienza. Sofía sintió como el frío del miedo regresaba, pero esta vez lo enfrentaría. La trampa se cerró sobre ella, y el futuro se tornó incierto. ¿Podría realmente liberar su alma, o estaba destinada a permanecer atrapada una vez más en este laberinto de sombras? El camino se bifurcaba ante sus ojos y una pregunta atravesó su mente: ¿en qué parte de su historia se encontraría con su verdad? La luz que emanaba de Sofía era ahora un torrente incontrolable. Cada recuerdo, cada lágrima, cada amor perdido, todo se convertía en un poder vibrante que la rodeaba. No había forma de que se rindiera. La figura oscura, su padrastro hecho sombra, se contraía y retorcía como intentando aferrarse a la última brizna de control, pero ella podía sentirlo, un hilo de su esencia que se deshilachaba. No voy a dejarte ganar, dijo Sofía, con la voz cargada de determinación. ¿Eso crees?, respondió el eco de su miedo, su voz resonando como un trueno. Siempre estaré contigo. Siempre seré parte de ti. Las sombras en el espacio se movían, como un mar inquieto, pero Sofía sabía que había algo que había cambiado. La luz que la guiaba no era solo suya, era también de los que habían caído junto con ella, de las almas atrapadas en esa lucha. Con cada palabra, con cada declaración, la figura oscura retrocedía lentamente.
El miedo se fracturaba ante la verdad, y el eco de las voces perdidas se hacía más fuerte. No, no puedes hacerlo, decía su padrastro oscuro, intentando restar importancia a su poder creciente. No puedes confrontar lo que realmente eres. Pero Sofía, con cada latido de su corazón, se sentía más fuerte, más conectada con su esencia y su historia. Soy lo que he vivido, replicó ella, mirando al vacío que su figura proyectaba. Soy cada risa y cada lágrima. Soy más de lo que eres capaz de imaginar. En su pecho, la calidez se expandía, un fuego que la impulsaba hacia adelante. Sin pensarlo dos veces, levantó las manos, permitiendo que la luz se intensificara, formando un halo brillante que desplazaba la oscuridad. Ya no tengo miedo. Las sombras a su alrededor comenzaron a estallar como burbujas, destellos de luz que revelaban formas conocidas. Vio rostros de aquellos que había amado, rostros de los extraviados, figuras que habían estado atrapadas durante tanto tiempo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, sintiendo cómo su voz vibraba entre la mezcla de luz y sombra. Son los que han estado contigo siempre. Ellos luchan en ti, susurró la voz de su madre en el aire. Sofía sintió una fuerte conexión, eran su familia, sus raíces, sus abuelos, todos ahí, apoyándola desde las sombras. Su madre había estado luchando su guerra, y ahora, era su turno. Vamos, gritó. El deseo de liberar las almas atrapadas ardía en ella. Entremos juntos. El campo a su alrededor comenzó a iluminarse dándole forma a la batalla. Con un grito colectivo, los rostros de aquellos que la habían amado se unieron, su luz se entrelazó con la suya, formando un potente estallido que irradiaba esperanza. Todo lo que Sofía había temido se redujo a una fracción de su verdadero poder. Sofía, no. La figura oscura gritó, luchando por mantenerse firme. Pero era demasiado tarde. Sofía dio un paso al frente, con la luz de su madre brillando en su corazón y la fuerza de todas esas almas flotando entre ella. Tú no me defans. Voy a romper esta oscuridad. Nunca más estaré atrapada por ti. Las sombras comenzaron a desvanecerse, convenciéndose poco a poco, su padrastro, ahora un eco distante, chilló entonces con una desesperación que atravesó la penumbra. No puedes vencerme. Esta batalla es eterna. Pero ella sabía que eso no era cierto. La verdad la llenaba y la empujaba hacia la victoria. La luz de Sofía culminó en un estallido de energía, un torbellino que atrapó y absorbió las sombras, las desenmascarando en el proceso. La figura oscura se disolvió, como un espejismo que se desvanecía con el amanecer. Sofía sintió que su corazón palpita con fuerza, como si liberara todo el peso de una vida que había estado llevándose a cuestas. De repente, todo quedó en silencio. Sofía abrió los ojos, y se encontró en el mismo campo desolado, pero ahora iluminado por la luz cálida donde antes había oscuridad. Ella sonrió al ver a su madre, que avanzaba hacia ella, con una paz que desafía el tiempo. Hiciste bien, Sofía. Ahora están libres. Y también tú. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía mientras corrió para abrazar a su madre. El abrazo era como regresar a casa. No tengo miedo ahora, respondió Sofía, mientras el calor del amor abrumaba todo el frío que había conocido. Su madre asintió, y juntas pudieron ver cómo la luz brillaba en su interior, como un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. La verdad finalmente había salido a la luz, y aunque sabía que el camino no sería fácil, ninguna sombra podría nuevamente atraparla, había encontrado su voz, su verdad, y así misma, afuera, la vida continuaba en el barrio de la esperanza. Sofía comenzó a caminar hacia su casa, el futuro por fin se sentía lleno de posibilidades. Era el momento de vivir plenamente, de abrazar su legado y compartir la luz con aquellos que aún luchaban. Porque cada de esos seres perdidos, cada historia entrelazada, ahora tenía un sentido, eran parte de ser. No solo sobrevivieron a la oscuridad, sino que habían emergido juntos de su abrazo, más fuertes que nunca. La luz era su fuerza, el amor su guía, y mientras caminaba hacia el futuro, una voz en su interior le decía, nunca olvidaré,
el verdadero poder de enfrentar la sombra y el valor de nunca dejar de brillar. Ahora, juntos, formaremos una nueva historia. Si te ha impactado este final, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando contenido. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.